preguntas. Con 3 preguntas. Todas las clases van a empezar así, con 3 preguntas. Y como yo ya repetí, ¿verdad? En varias ocasiones vamos a comenzar desde el nivel más bajo, el nivel básico, que todo recién convertido a Cristo debería de tener este conocimiento que hoy vamos a dar. Vamos a ir de a 0 hasta más fuerte. Y este es el nivel 1, que consta de 13 lecciones. Para comenzar, hermanos, vamos a responder estas 3 preguntas, ¿verdad? Pero si usted va observando en la introducción, ¿verdad? La salvación por gracia. En esta lección seguiremos 3 puntos principales que son: número 1, reconocer la condición del ser humano sin Cristo. ¿Qué es lo que éramos nosotros antes que no tuviéramos a Cristo? Número 2, comprender la obra de Dios en la salvación por gracia, porque muchos tienen una equivocación mala, no piensan que a veces uno pone algo para obtener la salvación. Si fuera así, no fuera por gracia. Y el otro paso, número 3, es ver cómo esa nueva vida es expresada en fe, seguridad, crecimiento espiritual y buenas obras. Ahora estas 3 preguntas. Vamos a escribir sí o no, pero no solamente eso, sino que si es sí, ¿por qué usted dice que es sí? Y si dice que no, ¿por qué usted dice que no? Todos vamos a participar, vamos a ir despacio, ¿verdad? La primera pregunta es: para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. Vamos a ir desde aquí para allá. Primero vamos a decir si sí o no, y después les voy a preguntar por qué sí y por qué no. ¿Por qué? Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. ¿Sí o no? No. No. ¿Ok? ¿Gerardo? No. ¿Ana Alexi? No. ¿Ana Zulio? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Hermano? No. ¿Usted? ¿Hermano? Obviamente que no. No. Ahora vamos a empezar allá para atrás. ¿Por qué no? Todos dijeron no, ¿verdad? Pero todos van a dar una opinión. A ver, porque no es suficiente solamente con creer. ¿Ok? Diciendo de una manera rápida, es necesario obrar en la fe. Porque puedo decir que soy creyente y si mis actos dicen lo contrario, no sirve de nada. Hermano Lorenzo. Ya nacimos, Jesús murió y sacrificó a nosotros, Jesucristo sacrificó por nosotros y ya estamos salvos. Sí. O sea, necesitamos a Cristo, ¿verdad? Hermana Dios. Yo contesté que no, porque para ser salvo, aparte, aquí dice, para ser salvo solo necesita creer que Dios existe. Todos creen, yo creo que la mayoría de todos nosotros creemos que Dios existe, pero para ser salvo hay que reconocer a su Hijo como nuestro único Salvador, que vino al mundo a morir con nuestros pecados. Jackie. Porque no necesita como solo creer que Dios existe, tal vez también necesita como creer como su Salvador y que Él no, usted quiere creer que Dios existe, eso no todo que usted necesita hacer para Él. Sí, hermano Zulio. Yo creo que tenemos que tener fe y creer en sí que necesitamos un Salvador. Gerardo. Porque tenemos que vivir por sus mandamientos. Ok. Ana Alexi.
ser salvo solo necesita creer en Dios que existe. No. Porque hasta los demonios creen, todos creen, hasta los demonios creen en Dios. Sí, no, todos dicen y todos saben que existe un Dios, creen en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios como conocerlo. Cuando usted le abre el corazón a Jesucristo y ya lo conocemos a Él. Sí, porque mire, hay muchas personas, creo que toda la mayoría, ¿verdad? Son pocas las que se creen ateos, pero la mayoría cree que existe un Dios, la mayoría, son pocos los que no creen, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo sabe que existe un Dios, o algunos lo ponen como un ser, un espíritu, que a veces no entienden cómo decirlo, pero todos creen en algo, pero eso no es suficiente para ser salvo. No es suficiente porque, como dijeron por ahí, que hay un pasaje de la Biblia que hasta los demonios creen, ¿verdad? Y no solo por eso son salvos, no solo por eso. No es lo mismo, hermanos, creer en Dios que creer a Dios. No es lo mismo, es diferente. Pero muchos dicen, sí, yo creo que hay Dios, pero hasta ahí nomás. Entonces es bien importante que tengamos bien fundamentado esa primera pregunta para que podamos poner en nuestro fundamento correcto, porque si no contestamos correctamente bien esa pregunta, podemos estar balanceando y no poder estar seguro o contestar seguro cuando nos pregunten eso, ¿verdad? Mientras desarrollamos, hermanos, esta lección, vamos a ver qué es lo que tenemos que creer para ser salvos. Pero sin duda, hermanos, creer que Dios existe es el primer paso. Es un paso importante, ¿verdad? Pero no es suficiente para la salvación. Ese es un paso importante. Porque si usted no cree que existe Dios, pues no puede dar el otro paso. Entonces ese es un paso principal, pero no es suficiente para ser salvo. No es suficiente. Ahora la pregunta número 2. Comprender. La número 2, perdón. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, sí y no o no. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Por qué? Pero yo creo que todos sí o no. Sí, la palabra dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok. Quiere decir que a Dios no le agrada. Ok. Usted fácil. Toma, hermana Maya. Dele a la hermana que una ayuda. Sí, Elwin, para usted la pregunta número 2, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre, sí o no? Lo que entendí fue que dice que sí, Ok, pero yo creo que no. que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser tan drástico el castigo, porque somos humanos, como humanos pecamos. Y el rato que pecamos, y luego tenemos la conciencia de saber que hicimos mal y nos arrepentimos, no creo que por un error, prácticamente la palabra separación es grosera, es fuerte. Entonces no creo que haya tal separación. O sea, sí, no digo que se debe pecar, Sí. pero por ser humanos se puede pecar, pero puede haber arrepentimiento y la reunión nuevamente con Dios. Ok. Hermano Lorenzo. Yo digo que sí, por la razón de que si somos en creencia de que creemos de Él y tenemos la fe que existe Dios, para fallar estamos fallando y pecando hacia lo que dice Dios. Entonces Dios dice, habrá juicio y justicia en la persona que comete su pecado. Ok. Maravilloso. Después luego para él. Sí, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre, porque nuestro Dios es un Dios celoso y hay que respetarle y todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros, porque se merece reverencia. Amén. Ok. La hermana Sayá,
Estamos, hermanos, viendo ya la segunda pregunta. Vamos rápido a recapitular, ¿va? Estamos preguntando, toda clase va a empezar con 3 preguntas siempre. Si usted contesta sí, ¿por qué sí? Y si usted contesta no, ¿por qué no? Para ser salvos solo necesitamos creer que Dios existe. Ya los hermanos dijeron, pues la mayoría que no, ya lo explicamos. Ahora estamos en la segunda. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, ¿sí o no, hermana Kelly? Sí. ¿Y por qué? Bueno, avanzando a lo poco que se lee de la Biblia, si nosotros somos creyentes como cristianos y nos apartamos de Dios hacia el mundo y hacemos cosas, aunque nosotros tengamos el arrepentimiento, siempre vienen las consecuencias, y una de las consecuencias también creo que hay algo que no recuerdo bien que dice que mi padre me puede perdonar y perdonar, pero también me puede soltar. Okay. Ahora, hermana Mayra. La siguiente. Sí, la segunda. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, ¿sí o no? Claro que sí, Ok, ¿por qué? porque la misma palabra de Dios dice pecado causa una separación entre Dios y el hombre, porque hay muchas maneras de pecar. Los mismos mandamientos lo dicen, todos los pecados que no debemos de cometer. Ok, hermana Susi. ¿Sí o no? El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor es santo y no tiene ninguna conexión con el pecado. Ok, Gerardo. Sí, ¿Por? porque Dios no odia como los humanos, pero odia el pecado y dice que Está bien. Ana Alexia. ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque el hombre separado de Dios, cuando vemos del jardín del Edén dentro del pecado. Ok. Ahora, la pregunta es, hermanos, para poder contestar bien esta pregunta, nosotros tenemos que saber correctamente qué es el pecado. Eso. ¿Qué es el pecado? Yo quiero saber, y para que usted pueda contestar correctamente bien, ¿qué es el pecado? Cuando la Biblia habla de qué es el pecado, para poder entender, poder responder correctamente esa pregunta, tenemos que saber bien qué es el pecado. ¿Alguien sabe qué es el pecado? No, digo, fallar los mandamientos. No. El pecado, ¿qué es en verdad? Pues uno es no fornicar, no matar, no robar, no sé cuál otro, no blasfemar contra Dios. No. O sea, sí y no, porque el pecado es más diferente. O sea, lo que ustedes están diciendo son las acciones del pecado. Todo lo que ustedes han dicho es las acciones, ¿verdad? Pero el pecado tenemos para comprender y tener bien claro eso, tenemos que saber qué es el pecado y por qué causa esa separación entre Dios y el hombre. Porque todo lo que han dicho, sí, pero es la causa. Son como los frutos de eso. Eso, porque miren, hermano, el pecado, para saber la palabra correcta, el pecado, normalmente, hermano, nosotros decimos que pecado es todo lo que ofende a Dios. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos que ofendemos a Dios. Nosotros así lo tildamos, ¿verdad? Que eso es pecado. Eso se le enseña a los niños. Así se le enseña a los niños, ¿verdad? Cuando uno le va a enseñar a los niños, le enseña todo eso. Mira, esto es pecado. Cuando tú haces alguna cosa mala, eso es pecado. Pero en verdad, lo que dijo la hermana Daisy sobre la separación es el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos solo cometieron un error, ¿verdad? ¿Y qué es lo que fue? Separados de Dios. Ahora, imagínense la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo, ¿verdad? Separados. Por eso, hermanos, cuando dice la Biblia que el que va a ir a una eterna condenación, él va a estar separado, lejos de Dios, en una oscuridad inmensa, donde ahí va a ser solo sufrimiento. No quiere decir que Dios nos cubre todo, ¿verdad? Claro que sí, pero va a estar separado.
Entonces el pecado separa. De esa forma el hombre, o sea, Dios con el hombre están separados. Si usted recuerda qué es lo que pasó, dice que Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ya no había esa comunión, rompe esa comunión con Dios. Y por eso era necesario que viniera alguien a reconciliarlos, ¿verdad? Que ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pecado es, ¿qué dijimos? Vivir, dice, de manera independiente a Dios. Eso es lo que es pecado. Si usted quiere anotarlo, pecado es vivir de manera independiente a Dios. ¿No significa eso? ¿No vino bien? No. Okay. Eso es lo que es pecado. Hermano, en Google me dije la transgresión y quebrantamiento de la ley. El pecado. Eso ya es parte, es como el fruto. Porque cuando una persona vive lejos de Dios, no va a hacer cosas buenas, ¿verdad? Él va a hacer todo lo contrario. Pero cuando usted ya está cerca es diferente. Pero vamos a ir despacio porque vamos a comprender. Él dijo algo cierto. Cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya es diferente. Porque nadie va a dejar de pecar, ¿verdad? Bueno, de hacer las acciones del pecado. Mientras estemos en esta vida, vamos a estar cometiendo. Y eso es una base importante la que tocó Elwin para la segunda clase. Cuando ya vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación, pero va a ser en la segunda clase. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, hermano, el pecado es eso. El pecado es vivir de manera independiente de Dios. Y todas esas acciones que ustedes mencionaron, en realidad son resultado de ese pecado original que es cual el hombre separado por la desobediencia de Dios y su comunión fue cortada. Así que el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Eso es una clara enseñanza de la Biblia. Así que, hermanos, allí es. En la segunda es. ¿Ya lo tenemos bien claro? Sí, ¿verdad? El pecado separa el hombre de Dios, porque hubo una separación. Si ustedes ven así, un ejemplo, está separado, aquí hay un abismo, pero cuando vino Cristo, la cruz de Cristo, dice por él, dice que Él es el camino, ¿verdad? Él es el camino de regreso al Padre. Por eso necesitamos a Cristo y por eso nosotros no podemos ser salvos solo creyendo que Dios existe. No podemos, porque si no hubiera ese puente, ese camino de regreso, no pudiéramos. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Okay? La segunda pregunta que dice, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? No. Ahora, ¿por qué no, Leslie? Solo sé que no. No sabe, ¿ok? Allá la hermana Kelly. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? No. ¿Por qué no? Porque no, con el pasar por los días no estoy cumpliendo la ley correctamente que Dios coloca para nosotros. ¿Qué, hermana Mayra? Bueno, según dice la Biblia, que el que no ha aceptado a Cristo en su corazón tampoco puede ser salvo. Edwin. Sí. Bueno, si no, pues pasamos. Hermano Zúñiga. La palabra dice que por gracia está avisado, dice por medio de la fe. Está ahí, hablando también no por oro, porque nadie se gloríe. Entonces, es un regalo de Dios y aquí es la pregunta, pues prácticamente es no. Ok, Jackie. Porque necesitas hacer como otras cosas para que el Señor te dice que ya estás salvo. También dice que la Biblia que también dice en la Biblia que cuando usted se va, cuando usted asista ahí en la iglesia, se va a hacer salvo de él. Ok, hermana Diosa.
no salva por obras también. Ok, no es por asistir a la iglesia, no es por hacer buenas obras, ¿verdad? Dádiva, no es por eso, ok, no. Ahora sí. Bueno, si no, pues fácil. Hermana. No, la respuesta es no, sí, por eso mismo, porque no tenemos la salvación por hacer buenas obras y no solamente por asistir a la iglesia. ¿De qué vale ir a la iglesia si tu corazón está dispuesto a... Hermana. ¿Yo? Sí. Sí, no soy salvo solamente por ir a la iglesia o Por hacer hacer obras. cosas buenas. Gerardo. No, porque solo Cristo puede salvarte. Manson. No, porque necesitamos aceptar a Cristo, creer en Él. Porque dice en San Juan 3:16 que el que cree en Cristo es salvo, el que no cree ya es condenado. Ok, entonces, y aquellas personas que dicen, bueno, yo soy un buen padre, yo soy un buen vecino, un buen compañero de trabajo, yo no le hago mal a nadie, ¿pueden decir que están bien? No aceptado a Él como Salvador. Entonces, ¿para qué hacemos buenas obras entonces y por qué vamos a la iglesia? Porque son los frutos, ¿cierto? Digo yo, son los frutos del cristiano. Sí, pero a veces está bien arraigado en nosotros, en las personas, ¿verdad? Allá afuera que dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo no hago nada mal a nadie. Y puede ser verdad, puede hacer que sean mejores que nosotros, de verdad. Sí, O sea, eso le sirve para vivir aquí en la tierra, pero para entrar al cielo no le sirve, ¿verdad? Porque sí, créanme que yo he visto hombres y mujeres que duran en su matrimonio, un matrimonio bien lindo, una familia bien linda, pero y ayudan en todas partes, ellos son muy dadivosos y que también no andan hablando mal de nadie, no se meten, hacen bien a quien le busca, pero yo digo que a veces son mejores, porque hay cristianos, hermano, y hay que ser realidad, ¿verdad? Que damos mal testimonio, pero lamentablemente ser dadivoso y portarme bien no puedo, no me hace que yo sea salvo. Lamentablemente no. Entonces ahí tenemos que poner no, hermano. Y ya dijimos que sin embargo, hermano, vamos a ver que ninguna de esas cosas, o sea, ninguna de las obras, ¿verdad?, nos salvan, y muchas de esas cosas son consecuencias de ser salvo, pero no son formas por las cuales podemos salvarnos. O sea, haciendo buenas obras, yendo a la iglesia, son importantes y son la evidencia, de una verdadera fe. Pero eso, no, las obras no nos salvan, solo las obras. Por asistir a una iglesia o pertenecer a una religión, que somos salvos. Así que no somos salvos por esas cosas, hermano. No podemos decir que somos salvos, porque si usted observa aquí, porque a veces creemos que haciendo buenas cosas, ¿verdad? Piensan que es como una balanza, que yo voy a balancearla, que entre más cosas buenas haga, mejor, o si hago menos cosas malas, tengo que hacer cosas más buenas para hacer la balanza. Y si usted sabe muy bien que ni la fe le salva, la fe, Sin obras es muerte. no, la fe, porque el que le salva es Cristo Jesús. Entonces, esa fe que usted tiene, por eso dice que la fe y la salvación o la gracia la recibe por medio de la fe. Es un medio nada más la fe, un medio. Es como algo que yo necesito para recibir esa gracia, la fe. Entonces, la salvación no es por buenas obras, mi querido hermano. No se puede. No es así. La salvación no se alcanza por medio de las buenas obras,
sino por la gracia de Dios. Las buenas acciones son importantes, pero no son, oiga bien, el fundamento de nuestra salvación. No son. La salvación es un regalo de Dios y no un logro humano. Las buenas obras no compran ni garantizan la salvación. Las buenas obras son una respuesta de gratitud y fe hacia Dios. Por eso, hermanos, la confianza del creyente debe estar puesta en la gracia de Dios, no en sus propios méritos. Una vida de buenas obras que refleja una fe verdadera, pero no reemplaza la obra salvadora de Dios. No. Imaginen, esto es lo base, lo fundamental de todo. Un cristiano recién convertido tiene que saber todo esto. Ahora sí vamos a sus hojas para que podamos contestar algunas preguntas. Aunque ahí está todo contestado prácticamente, solo hay que buscarlo en la Biblia, ¿verdad? Vean la pregunta, hermanos. Sí, ahí hay agua. Ahí hay agua. Perdón. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? ¿Cuál era? Antes de que vaya a la Biblia, dígame. Después vaya. ¿Qué era antes? Recuérdense que este es el primer nivel más básico. Estábamos alejados de Dios. ¿Ok? Perdieron el mundo. Perdieron el mundo, perdieron en las oscuridades. Ok, vamos a la Biblia entonces. Dice que estábamos, ¿cómo le puso ahí? Estábamos muertos sin delitos y pecados. Entonces, hermano, un muerto, oye, no escucha, hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que da el primer paso ahí? Porque si un muerto estamos muertos, nosotros no escuchamos nada. Entonces teníamos que tener necesidad de que Dios tomara el primer paso. No fui yo, ¿verdad?, el que doy el primer paso. Es Dios el que da el primer paso. Según Romanos capítulo 3, 23, han pecado todas las personas del mundo, podemos decir, de todas las personas que han existido o existirán. Sí, ¿verdad? Todos hemos pecado. Romanos 3, 23. La Biblia es bien clara, dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces ahí tiene que poner sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos. Todo el ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Ahora la siguiente pregunta. La segunda. ¿Cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Casi es parecida, ¿verdad? Pero ahí en el mismo texto usted la puede contestar. En la primera, pues ya dijimos que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso entonces, hermano? La primera es que estábamos separados de Dios y sin vida espiritual. Eso es lo que dice la primera. La segunda, ahí mismo, ¿cómo estábamos? Ayúdenme, ¿cómo estábamos en la segunda? ¿Cuál era la condición en que nos encontramos antes de que Cristo nos salvara? Muertos. Muertos en pecado. No, esa es la primera. Destituidos. La segunda, nos encontrábamos separados o destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Así estábamos, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. La 3. La Biblia dice que estábamos condenados, ¿verdad? Según Juan, capítulo 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted observa bien, no dice será condenado. Dice, ¿qué dice? Ya es. Ya es condenado. Ya está condenado. No dice estará. Ya está condenado. Triste, pero así es la realidad, hermanos. Siempre no acepta a Jesucristo, siempre está condenado. Siempre está condenado. O sea que aquí no hay ninguna opción. Recuérdese, por esa razón es que era necesario que viniera un Salvador, ¿verdad? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si Él no hubiera venido, nadie tuviera ninguna esperanza. Nadie. Entonces, en la 3, la Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Por no creer en Él. Por no, En el nombre de Dios. porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermano, es que nosotros estábamos condenados, porque bien claro dice que todo aquel que no cree en Él ya está condenado. Unos textos más atrás, para si usted lo lee. Ahora la obra de Dios, hermanos, aquí. Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos, ¿verdad? Efesios capítulo 2, 4, 5. ¿Cómo se describe a Dios en ese texto? Misericordioso, ¿verdad? Un Dios misericordioso, amoroso. Aún Él viéndonos en nuestra vida pecaminosa, Él nos mostraba esa gran misericordia. Eso es importante, hermano, que lo podamos comprender correctamente. Porque recuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Leamos ahí Efesios si gusta, ayúdenme a leerlo. 4 y 5. Ah, sí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque eso no se le olvide, hermanos, que dice que aún siendo nosotros pecadores, ¿verdad? Él nos dio vida. Y eso ya va teniendo un poco de lo que dijo Elwin. Porque, hermanos, nosotros no podemos dejar de pecar, ¿verdad? Y Él es el que dio el primer paso, no fuimos nosotros, recuerde eso. No es que diga, oh, yo fui bueno y por eso ahora Dios me salvó, porque yo era muy bueno. La Biblia no me dice eso. La Biblia no dice que yo era bueno y que por eso Dios tuvo compasión de mí porque era bueno. No fue por eso. Nosotros éramos los más viles, dígame. Una pregunta, hermano. Aquí dice Dios, pero nosotros tenemos que creer en Jesucristo, ¿verdad? Sí. ¿Son dos cosas diferentes? Sí. O sea que el que nos escogió a nosotros, como la palabra dice que Dios escogió a por ejemplo, los discípulos, dice la palabra que Jesús dice, Él me dio a estos, dice, para que no se perdieran. Entonces, Dios escoge a las personas. Amén. Nosotros, por medio de Jesucristo, somos salvos y nos acercamos a Él. ¿Verdad? Porque bien claro dice ahí, juntamente con Cristo. Con Cristo. Además, ya ven lo que dice Jesucristo también, dice que todo lo que el Padre le dio, ninguno va a padecer, ninguno va a perder, excepto el hijo de perdición, ¿verdad? Y cuando dice que Dios es grande en misericordia, es que Él dice que mandó a su Hijo, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. Dios manda a su Hijo para que muera. Ahí vemos la gran misericordia de Él, ¿verdad? El gran amor que Él tuvo por la humanidad. Por eso es bien claro, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que por medio de Cristo es que nosotros podemos tener vida nueva. Sin Cristo nosotros no tenemos nada. Por eso, por gracia sois salvos.
Entonces sí, es el Padre, hermano, y la Biblia bien lo dice. Jesús dijo también, bien claro, que todo lo que el Padre le dio, Él no va a perder a ninguno. Y es importante que entendamos eso porque esos textos van a salir en la siguiente lección. Entonces, ¿cómo pusieron ahí? Dios se describe como rico en misericordia y grande en amor. Eso es nuestro Dios, ¿verdad? Así lo describe Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. La número 5, según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros, hermano? Así, sin ver la Biblia, así es rápido, después va a la Biblia. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nos dio vida. Nos dio vida. Amén. Amén. Porque es la misma. Nos dio un regalo aún sin merecerlo. Amén. Ahora, según Romanos, capítulo 5, 8 al 9, Dios decidió que la salvación no es por obra. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo? Mira, este me va a dar un ejemplo, ¿verdad? Que con ellas serán salvos. Díganme algunas obras que las personas creen que por medio de esas obras pueden obtener o alcanzar la salvación. De las que nosotros escuchamos o de las que nosotros creíamos antes también. Recuérdese. De las que nosotros creíamos o de lo que usted ha escuchado, testimonio, o lo que nosotros creíamos. Unas obras de esas que nosotros creíamos que teniendo esas obras íbamos a ser salvos. Allá, vamos a empezar. Como nadie comienza, hermana Kelly, dígame una de esas obras de las cuales las personas creen que haciendo las cosas podrían llegar a obtener la salvación. O creíamos nosotros, ¿verdad? Bueno, muchos creen que porque hacen obras sociales a los más pobres, creen que ahí tienen la salvación. Haciendo obras sociales, a los dando comida tal vez, ¿verdad? O regalando ropa. ¿Mana Maya? Hay muchas maneras. Sí, una. Por ejemplo, yo que me gusta visitar a los enfermos. Sí, recuerdo que, hermana, a alguien le dijeron aquí, el año pasado, creo, el año pasado, alguien le dijo, nosotros somos cristianos, algo así, te invito a la iglesia, como que le dijo alguien, una hermana, y esta otra persona le dice, pero ustedes van a visitar a los enfermos, ustedes van a las cárceles, si no, ustedes no son salvos, algo así escuché que dijeron. Entonces, nosotros vamos a hacer todo eso y estamos obligados a hacerlo, pero ya dijimos, no es el fundamento, no es el fundamento de nuestra salvación. Que estamos obligados a hacerlo, claro que sí, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y si podemos, todos tenemos que hacerlo, pero no es el fundamento de nuestra salvación. Pero muchos creen que eso es el fundamento, ¿verdad? Como asistir a la iglesia. El fundamento es creer en Jesucristo. Eso es, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese es el fundamento. Ahora, yo puedo estar haciendo todas esas cosas, pero no tengo a Cristo en mi corazón, no he nacido de nuevo, no le he aceptado, no me va a servir para la vida eterna, me va a servir para vivir aquí. Ahí está la parábola del niño rico. Me va a vivir para aquí. Deme otro ejemplo, hermano, hay muchos, como dijo la hermana Mayra, ¿verdad? Como los testigos de Jehová que van de casa en casa evangelizando supuestamente que eso están haciendo unas buenas para ganar almas. También he escuchado, hermanos, a muchos, lamentablemente, ¿verdad?, cristianos, decir que mi religión se enorgullece de la religión, pero si uno ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, de nada le va a servir, aunque tenga doctrina sana, no le va a servir eso de nada. ¿Verdad? Aunque pertenezca a una congregación de doctrina sana, pero si usted no tiene un verdadero encuentro con Cristo, no le va a servir. Pero muchos se sienten muy orgullosos de eso, pero a veces estamos bien lejos de la verdad. Algunos, como el hecho solo de ir a la iglesia, creen que ya
que ya tienen el cielo ganado, ¿verdad? Eso no, hermano, ya dijimos, eso es parte, pero no el fundamento. La número 8, hermanos. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Gracia, ¿qué significa, hermano? Gracia, la palabra gracia, ¿qué significa? Vamos a ir, Jorgito, ¿qué? ¿Cómo? Gracias, hermano, allá atrás, hermano, usted, sí, gracias, ¿qué significa gracia? Gracia en este caso sería estar en conexión y en armonía con Dios. Gracias, ¿ok? Es un regalo. Regalo no merecido. Un regalo no merecido. ¿Van a ver? Pero la misma palabra de Dios dice que por gracias. Sí, pero ¿qué significa la palabra gracia? La gracia. Pues amor, ¿no? El mismo amor. Amor. ¿Van a qué? Es como un agradecimiento al amor que tú me estás dando. Ok, buena Susi. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Gerardo. Y ya dando o recibiendo algo que no mereces. También Eli. Ok. Sí, hermanos. La gracia significa regalo no merecido. Pero eso, ¿qué quiere decir entonces? Porque muchos de nosotros sí sabemos que es un regalo la salvación no merecido, pero nosotros a veces queremos pagar, ¿verdad? Queremos pagar, entonces eso ya no es gracia, porque usted está ya como comprándola. Y este momento me voy a entretener un poco, porque de aquí donde vienen, hermanos, aquellos que dicen que se pierde la salvación, aunque eso lo vamos a profundizar en la otra. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Creyendo en el Hijo, creyendo en Jesucristo. Entonces, si es un regalo no merecido y Dios se lo da aún cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Cristo, Él nos amó, nos dio esa salvación tan grande, no por lo que yo era, porque yo era un vil pecador, el más pecador de todos, y aún así Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, decidió darme ese regalo, darme a su Hijo, Jesucristo, para que yo fuera salvo. Ahora nosotros, basados en la gratitud que Dios, ese gran amor y esa gracia que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que corresponderle como, no indiferente. Hermano, nosotros estábamos, imagínense que usted está en una casa que está llena de fuego, está prendido, usted está adentro y usted sola no puede salir de allí. Viene un bombero y la saca. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Se va a enojar con el bombero porque la sacó? Se va a sentir feliz, agradecida toda su vida. Toda su vida. Igual como que se estuviera ahogando, hermanos, allá en medio del mar. Y viene alguien que le ayuda a salir de allí. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a salvar del camino que íbamos hacia el infierno. Entonces nosotros tenemos que responder con gratitud, con amor. Y no solo con eso, sino que también, como no le vemos, ¿verdad? Además de eso tenemos que ese amor demostrarlo ¿con quién? Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con el que nos maldice. Eso es lo que enseñó Jesús. Que sus discípulos van a actuar así. No para tener la salvación. Es porque esa es la prueba de su verdadera fe, de una verdadera fe. Usted va a tener capacidad de perdonar a alguien, porque dice que si usted no perdona tampoco será perdonado, ¿verdad? Porque qué bonito es que nosotros queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Qué bonito es que gracias a Dios usó a alguien para que me hablara de la palabra, del evangelio, pero yo no quiero llevar ese mensaje a aquellos que sabemos que van rumbo hacia el infierno.
Hermano, nosotros nada más lo que tenemos que hacer es llevar este mensaje. Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, las personas tienen que tomar su propia decisión. Ya ellos son los que deciden. Usted no puede ir a darle vida a un muerto. Usted nada más lo que tiene que hacer es llevar este precioso mensaje, y eso es todo. Porque quien hace la obra es Cristo Jesús. Ahora, si esa persona lo rechaza, ya no es problema de nosotros, ¿verdad? Nosotros ya salimos con la responsabilidad, con el mandato que Dios nos ha dado, que vayan y prediquemos el Evangelio a todo el mundo. No dice solo a ciertas personas. Cuando dice todo, es todo. Niños, jóvenes, ancianos, lesbianas, homosexuales, todo, borrachos, drogadictos, todo es todo. No andar haciendo excepción de personas. No, todo es todo. A los enfermos, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Entonces, por agradecimiento vamos a hacer todo eso, porque reconociendo todo esto, donde Dios nos rescató, yo creo que sería mal agradecido si no respondo como debo de responder. Imagínense si yo, dándome cuenta de todo esto, de donde Dios me rescató, gran amor que Él tuvo, y yo ando dando más testimonio, sirviendo de tropiezo para otro. No, ¿verdad? No sería bueno. La número 10, hermano, 10. Diga en sus propias palabras que es tener fe en Cristo, hermanos. Vamos a pensar la mano sucia. Con sus propias palabras. ¿Qué es tener fe en Cristo? Tener fe en Jesucristo es confiar en Él en todo momento, sea la buena y la mala. Okay, Leslie. Creer en Jesucristo. Si tener fe en Jesucristo, tiene que decirlo con sus propias palabras. ¿Qué es tener fe en Cristo? Pues confiar en Él. Ok, Gerardo. Confiando en Él. En todo tiempo. Daisy, en todo tiempo, sí. Creer y confiar y saber que Él es el que nos sostiene. Hermano Sule. Tener completamente esa confianza que Él siempre nos va a proveer en todas las necesidades que nosotros tenemos. Amén. Ana, Jacob. Sepan que para como confiar en todas las cosas, como confiar en todas las cosas malas y todas las cosas Dificultades. en la vida. Ana Diosa. Tener la plena confianza de que independientemente estemos pasando alguna tribulación, todo tiene un propósito y un porqué. Ana Luis. No soltarle la mano porque, o el conocimiento que tenemos nosotros hacia el que hace Cristo, porque no siempre puedes con todo, como más que si estás derribado o caído, Él te va a levantar y va a tener todo el propósito de Ana Kelly. Como siempre lo he dicho, confiar plenamente en Él, que Él tiene el control del tiempo y de la vida. Honestamente, creo que con mis labios puedo decir que confío, pero dentro de mi corazón todavía estoy trabajando en él. El fe en Cristo sería estar convencido totalmente de su existencia, cumplir con sus mandamientos. Amén. Sí, hermanos, tener fe en Cristo es confiar personalmente en Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Y creyendo que Él murió por mis pecados y que solo por Él recibo la vida eterna. Y sí, todos aquí dijeron algo importante, recuerden que con sus propias palabras, ¿verdad? ¿Con qué propósito vino Cristo? ¿Para condenarnos o
¿O por qué? ¿Con qué propósito Él vino? Según Juan. Para darnos vida en abundancia. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. No vino para condenarnos, hermanos, porque muchos tienen un concepto equivocado, ¿verdad? Que dicen, Dios es amor y Él a nadie va a mandar a un lugar de tormento. Es que Dios no vino a condenar a nadie. Él vino a salvarnos y a darnos vida en abundancia. Por ese gran amor es que Él vino, ¿verdad? Porque no quiere que nadie vaya a ese lugar, nadie. Por eso. Entonces, Él no va a mandar a nadie a ese lugar. Si ya ustedes vieron y retuvieron las primeras preguntas, es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Estábamos condenados, todos. Sí, Él vino a salvarnos de la condenación que ya teníamos. Que ya teníamos, correctamente. Y ahora por eso, Él nada más dice que Él les da el regalo. Por eso dice la Biblia que Él vino a morir, dice, por todo el mundo, ¿verdad? Pero por aquellos que crean en Él. Esa es la condición, que tienen que creer en Él, ¿verdad? Y arrepentirse de todo. Eso es. Pero dice que el hombre amó más las tinieblas, y por esa razón, pero dice, por esa es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas, amó más sus cosas que hacía, y por eso no vino a la luz, para que no se vieran esas malas obras que el hombre hacía. Y esa es la condenación. No es que Dios o Jesucristo lo mande a ese lugar, no. Él no lo manda, nosotros solitos, ¿verdad? O solitos los que no creen en Él, en el sacrificio que Él hizo, son los que van para ahí. Bueno, continúan yendo porque ya estaban condenados. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? ¿Qué es lo que ofrece Dios? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, ahora, si Él dice que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Los demás no son hijos de Dios? ¿Hermana Maya? Vida eterna. Sí, nos da, pero también dice que Dios nos ofrece derecho de ser hechos hijos del Hijo de Dios. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿y los demás? Son criaturas, no son hijos de Dios. La Biblia lo dice claro, si quieren leámoslo en Juan, ¿verdad? Capítulo 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo, te es necesario, ¿verdad? Porque todo lo que nace de la carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y ese nacimiento solo lo puede dar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos bien claro que no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que creen en Él, Él mismo les da el derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí Dios ofrece el derecho de ser hechos hijos de Dios a quienes reciben a Cristo y creen en su nombre. Así ahí iba a poner en la 12. Estamos en la número 12, la 13. Según Juan, capítulo 24, capítulo 5, 24. ¿Qué sucede con las personas que reciben a Cristo, hermanos? Pasaremos de muerte a vida de Recibe eterno. Y ya no van a ser A condenados. a condenación, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ya tenemos vida eterna, no vendrá a condenación y han pasado de muerte. Recuerden, estábamos muertos, pero ahora ya tenemos vida. Hoy estaba haciendo yo un recuerdo de la hermana Ashley, ustedes saben todo, ¿verdad? Que falleció la mamá de la madrastra de ella. Y el texto es bonito, donde dice que en él cree no morirá eternamente, ya tiene vida, dice. Entonces eso es verdad. Físicamente nosotros podemos morir, pero espiritualmente tenemos vida y vida eterna.
Por eso va a haber una resurrección. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí sí. Tener la confianza de que todos mis seres queridos que murieron en Cristo Jesús, un día yo los voy a ver. Porque quien me da la certeza no soy yo, ¿verdad? No es una fe que va así nosotros decimos a lo loco, pero no quiero decir eso, sino que así como que el viento la lleva por todos lados, no. Es una fe que hay mucha evidencia, y esa evidencia la da Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tiene vida eterna, no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. La 14, Efesios 2:10. ¿Para qué somos creados en Cristo? Ahora sí, ¿verdad? Ya cuando somos creados por Cristo Jesús, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para que andemos en qué? En buenas obras, ¿verdad? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Entonces, note que no somos salvos por obra, pero sí para hacer buenas obras. Es lo que dice, ¿verdad? Entonces, es importante, ya dijimos que hay que hacer buenas obras, pero no somos salvos por ellas. La 15, ya vamos comenzando en las últimas tres, que es importante que la contestemos. En 2 Corintios capítulo 5, 17, estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte, hermano? Nueva criatura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso, nueva criatura? Quiere decir que había otra antes, ¿verdad? Por eso es que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no podemos andar como éramos antes. Tenemos que andar como ahora tenemos una nueva vida. Ya no podemos ser ese mismo hombre o esa misma mujer que éramos antes. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva naturaleza y estamos obligados ahora. Las personas que dicen que tienen a Cristo y no se nota esa nueva vida, tienen que examinarse de nuevo. Tienen que examinarse. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una nueva vida. Entonces, siempre he dicho yo que aquel que dice que ha tenido un encuentro con Cristo y continúa siendo el mismo, es mentiroso. El que tiene un encuentro con Cristo cambia porque cambia. El miércoles estuvimos viendo ahí el encuentro que tuvo Saulo, ¿verdad?, con Jesús. Dejó totalmente de perseguir a la iglesia y comenzó una nueva vida, una nueva etapa en la cual ahora él era el perseguido, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un cambio, sí o sí, no porque yo quiera, porque es el mismo Espíritu Santo, a Dios por medio del Espíritu Santo que nos cambia, que tenemos que cambiar sí o sí. Por eso tenemos una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Ahora, en la 16, hermanos, la segunda parte del capítulo 17 del que acabamos de mencionar, habla de cambios en la vida. De algunos ejemplos del viejo o de la vieja persona. Unos ejemplos. En la 16, en la pregunta 16. Si uno ha sido ladrón, ya no tiene que ser ladrón. Ya no ser ladrón, ¿verdad? Idólatra tampoco tiene que ser. Entonces, ¿creen que va a diezmar? No, eso no va con nosotros. No, pero hermanos, a veces, ¿verdad?, nosotros robamos a Dios el tiempo, ¿verdad? A veces robamos el tiempo, no dedicamos tiempo a Dios, pero bueno, sí es importante no robar, ya no. Otro ejemplo, hermanos, que antes hacíamos, pero ahora ya no más a ser mentiroso, ya no es mentirosa la ley ahora. Y más mentirosa es porque dice la Biblia que el que diga que no es mentiroso, ¿qué es lo que dice? Se miente ahí arriba, ¿verdad? No, la Biblia dice que nadie deja de ser mentiroso. Pero imagínense, dice también que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Entonces, es por Cristo Jesús, hermano. Tienes que pensar cuando vayas a hablar. En Cristo es Jesús. mentira. No,
A veces, hermanos, nosotros decimos mentiras deliberadamente, ¿verdad? Antes éramos unos grandes mentirosos que nadie lo ganaba, éramos ligeros, se le ponchaba la llanta y le decíamos a la mamá allá y nos quedábamos en otro lado. Entonces, él tenía mucho cuidado, decía, no, en el trabajo me dieron más horas y es mentira, ¿verdad? Entonces ya eso ya no más, ya no podemos andar haciendo. Si antes éramos que andábamos hablando de todo el mundo, ¿verdad? Ahora nada más de la iglesia. No, porque muchos andaban hablando por todos lados, ¿verdad? Entonces ya no más, no podemos seguir así. Porque esa es la parte de la vieja persona, del viejo hombre. En la nueva ya no podemos hacer eso, hermanos. Aunque sí lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero Son de broma, hermano. tratemos ya de no hacerlo mucho, que no sea tan evidente. Así, si antes mentía, como dijo mi hermana, 3 veces o 10 veces, ahora que sea menos, ¿verdad? Cada día hasta que Cristo nos mande a traer. Sí, hermana Kelly, ¿usted quiere decir algo que era antes? Antes de que viniera Cristo, ¿verdad? El temperamento. Era muy enojado. Era muy fuerte mi temperamento. Sí. Sí, no. Reconozco que era fuerte mi temperamento. Sí, sí, Y sí. era que si mi hermana estaba brillando y yo me compraba la pelea. Ahora déme un ejemplo de la nueva vida, hermana. Pues ya mi temperamento no es igual. Y ya antes también que escuchábamos hablar de alguien y ahí me quedaba escuchando, aunque no opinara, Sí. porque nunca me gusta opinar, pero me quedaba ahí escuchando. Ahora la Pero pregunta. hoy en día me desespera, como que me inquieta que alguien esté hablando y... Ahora la pregunta es, hermana, la que vos yo. Gracias a Dios, la que no es igual, dice. ¿Cómo usted se ha dado cuenta que ya no su temperamento ya no es igual? ¿Cómo se dio cuenta? En el sentido de que ya, en el caso diario que vivo a veces, las personas me gritan o me dicen cosas que me ofenden y yo mejor lo miro o me callo o me voy. Sí, esa es la forma. Esa es la forma como uno se da cuenta que ha cambiado, ¿verdad? Ahí me he dado cuenta que Que cambió bastante. antes a veces nos daban una mala mirada y ya comenzamos a decir, ¿qué me está viendo? Sí, ¿verdad? un día hablando con mi hermana le dije, hoy le doy gracias a Dios que no soy la niña del temperamento de antes porque quizá yo estuviera presa, yo casi le digo. Sí. Entonces ahora no, hermana, si le da una mala mirada, pues te diga, Dios te bendiga, ¿verdad? Y es una forma que usted ya dejó la vieja vida, ahora es una nueva. Aquella ya salía con la espada como Pedro, ahora no. Ahora ni espada trae ya, ¿verdad? Así, hermanos, son ejemplos. Y qué bueno que debemos de cambiar. Ejemplos, hermanos, del viejo hombre. Por ejemplo, vivir separado de Dios, confiar en mis obras, porque a veces nosotros confiábamos antes que si yo no trabajaba, ¿quién me iba a dar de comer, verdad? Y me desesperaba de una forma que no se imaginaba. Entonces, no, nosotros tenemos que tener ahora confianza en Él, que Él va a... Claro, no estoy diciendo que se quede acostado, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pero no ande con esa desesperación, porque hay quienes que se desesperan mucho y en vez de resolver el problema lo agrava más. No, pues, tampoco estoy diciendo que quede ahí orando, porque muchos dicen, bueno, yo solo voy a orar a Dios y ni siquiera voy a aplicar en ningún lado. Tampoco funciona así. En resumen, hermanos, vamos a resumir con sus propias palabras el contenido del estudio. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Pero estamos hablando ya basado en todo lo que hemos venido enseñando en esta clase. Resúmalo con sus propias palabras, basado a lo que acabamos de estar enseñando. Estábamos muertos, ¿verdad? Una vida muerta espiritualmente, ¿verdad? La vida sin dirección. Sin dirección. También estábamos separados, ¿verdad? Separados de Dios por el pecado y sin seguridad de la salvación. Aunque pudiera hacer cosas buenas también, ¿verdad? Eso no era. No podía salvarme por mis propias obras, según el estudio que acabamos de enseñar.
No podíamos salvarnos por nuestras propias obras. Ahora, según el estudio que acabamos de estar dando, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Murió por nosotros. Dio su vida. Cristo murió, sí. Es lo mismo, dio su vida. Murió por mis delitos y pecados. Dio vida eterna. Ajá, pero dice que Él murió aún cuando éramos pecadores. Y nos dio vida nueva por gracia de Dios. Él me salvó por medio de la fe, no por mis méritos, sino como un regalo inmerecido. ¿Verdad? Eso ya resumiendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, según lo que acabamos de estar enseñando. Ahora, la otra pregunta: ¿cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? ¿Sí, hermanos? Pues caminando de una forma, tratando de vivir una vida agradable a Dios, dando un buen testimonio, tratando de vivir una vida separada de muchas cosas que el mundo tiene. ¿Alguien más quería participar? Vivir a lo contrario que se hacía cuando estábamos en el mundo. Todo lo contrario. ¿Qué pasa, hermana Maya? Bueno, dice la palabra de Dios que antes el mundo me conocía por mis frutos y ahora me conoce por mis verdaderos frutos. Hermana Kelly. Creo que hasta en el hablar, y ya uno habla diferente, no habla como hablaba en el mundo, muestra por la figura, que va cambiando uno de vestir. Ok. Maravilloso. Hermano Lorenzo. Con la esencia, la esencia de uno. ¿Cómo se debe mostrar mi andar diario, la nueva vida que Dios me dio? Claro. Hola, hermana Jessica. Hacer todo lo posible, ¿verdad? Que esté en nuestras manos, en ser ejemplo para los demás, y empezar por nuestro hogar primero, ser ejemplo de que Él está con nosotros para que ellos, acercarnos a ellos también, a Cristo. Orar. Como en todo día, orar más y Orar más. Okay. compartir la palabra cuando puedes a otras personas. Leslie. Pues dando un buen testimonio, perdonando al prójimo, aguardándonos más para Cristo, mostrando amor a los hermanos. Ok, yo tengo 4 y las voy a compartir con ustedes. ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me ha dado? Número 1, la nueva vida se debe mostrar confiando en Cristo. Número 2, obedeciendo su palabra. Número 3, viviendo en gratitud. Y la número 4, practicando buenas obras. Eso es lo que yo puse, ¿verdad? Ustedes pues pongan lo que ustedes bien crean, ¿verdad? Hermanos, como todo, ¿verdad? Sabemos que para tener un buen cuerpo saludable hay que ejercitarlo, ¿verdad? Tal vez yo no sea el mejor ejemplo, pero hay que ejercitarlo para que tenga un buen cuerpo, ¿verdad? Para ser atleta, así como allá nuestro hermano
Atrás. Bueno, los tres ahí. Los tres son atletas. Hermano, como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplina espiritual que le ayudará a crecer en Cristo. Si usted quiere crecer, hermano, de verdad se lo digo, porque esto yo lo he experimentado. Si usted quiere crecer en conocimiento en Cristo, estas disciplinas incluyen el estudio de la Biblia, la oración y la memorización de versículos bíblicos. Por eso van a haber tareas. Y una de las tareas, hermanos, que en esta semana lea el libro de Juan, ¿verdad? El capítulo 1 hasta el capítulo 7. O sea, un capítulo por día. Un capítulo mañana, el sábado, un capítulo el domingo, un capítulo el lunes, hasta llegar viernes, ¿verdad? 7 capítulos, uno por día. Además de eso, también tenemos que memorizar Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ese sí lo vamos a estar diciendo aquí cada inicio de la clase. Primero vamos a estar compartiendo el versículo memorizado y después vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Haciendo las mismas 3 preguntas, no las mismas, haciendo 3 preguntas que corresponden a cada clase. Efesios 2:8. Sí, esa hoja se la llevan, hermanos, se la llevan. Va a haber un momento que ya no, pero ahorita sí se las pueden ir llevando. Llévenselas. Pero abajo de la hoja está. Pero eso sí, hermano, es importante que la lean, por favor, que la hayan llenado, perdón, aquí. Porque si no allá, pues van a usar otro medio, pero no es igual como que lo estemos memorizando aquí, que eso nos va a ayudar a nosotros. Allí también pueden escribir, hermanos, allí abajo, si ustedes observan, hay un compromiso que usted tiene que hacer, ¿verdad? No conmigo, no que con usted, con Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios me comprometo a leer un capítulo diario de la Biblia. ¿Y hay que poner fecha de cuándo, hermano? Sí, póngala. Y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Para que se vayan preparando, pero no la vayan a copiar, solo para que vayan preparándose, que cada vez, cada clase va a ir incrementando el nivel de conocimiento y de más dificultad, ¿verdad? Porque este era nada más el principio. Esas son las 3 preguntas. Las 3 preguntas que vamos a tener. ¿Ya se ve, no? Ahí está. Esta. Fíjense en esta. Si pecamos y muero antes de confesar, ¿sigo siendo salvo? Bueno, esas son las preguntas Para el otro viernes. para el otro. El otro viernes, mucho me tardé. Algunos le tomaron fotos. La idea es que aquí, hermanos, la contestemos. No, ¿Queremos estudiar? hay que estudiar. Ok, hermanos, como todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora a orar otro. Hermano, la fecha esa que usted pone ahí, ¿qué fecha tenemos que poner? ¿La de ahora? ¿Y cómo hago yo que vengo leyendo la Biblia como es? Comience de Juan. ¿Otra vez? Bueno, puede ser 2 veces. Lea Juan y lea lo que. En el sentido que yo ya voy por número, ¿ok? Pero eso no tiene que interrumpir la hermana. Usted puede